La transmisión por correa en B se viene utilizando desde comienzos de 1900 y es la más utilizada por la industria. Ha probado ser muy confiable a través de los años, relativamente barata y fácil de instalar y operar. Pero si se instala y mantiene en forma descuidada, las ventajas pueden desaparecer rápidamente. Soddy Brown de Teletrain. Debido a la sólida reputación de las correas en B, las personas lo dan por hecho. A menudo se ignoran una debida instalación y un adecuado mantenimiento. Mostraremos la forma correcta de instalar, mantener y localizar falla de una transmisión por correa en B. Como veremos, la tensión de la correa, la condición de la roldana y la alineación de la transmisión son importantes para aprovechar lo mejor de la transmisión. Si no se tienen en cuenta estos tres aspectos, se acortará la vida de la correa, se desperdiciará energía y se tendrán tiempos de parada adicionales. Tomamos una transmisión del taller y la traemos a un lugar en donde demostraremos con seguridad sus principios de operación. Nunca deje cerca de una transmisión funcionando o que pueda prenderse sin aviso ropa suelta, manos o pies. Son muchos los que han sido alados dentro de la maquinaria. Observemos cómo trabaja y por qué es tan importante un mantenimiento cuidadoso. La correa en B transfiere energía del motor, generalmente eléctrico, al equipo mandado. Tanto el equipo mandado como el motor tienen poleas o roldanas montadas en sus ejes. Las poleas pueden tener un cubo o manzana que debe ajustar al eje de la máquina. O pueden usarse con bujes individuales que permiten que la polea se adapte a diferentes diámetros de ejes. Miremos más de cerca cómo trabajan juntas correas y polea para transferir energía. La correa en B agarra acuñándose contra los lados de la polea cuando la correa es empujada contra la ranura de la polea. La correa es empujada más profundo entre la ranura al aumentar la tensión de la correa, lo que se logra aumentando la distancia central del motor, que generalmente significa mover el motor y el equipo mandado, separándolos. Algunas veces se usa una rueda loca para ajustar la tensión de la transmisión. Al usar la polea loca para aplicar la fuerza a las correas, el efecto es igual que mover el motor y el equipo mandado separándolos. Al cambiar la distancia del centro y mover la polea loca, se puede incrementar o disminuir la tensión de la correa. Cuando se aumenta la tensión de la correa, se acuña más profundamente en la ranura y empujará más fuertemente contra los lados de la polea. Mientras más fuerte empuje la correa contra la polea, más fuerza de agarre habrá y menos tendencia de la correa a resbalarse al transferir energía. Si la correa se resbala, la energía desperdiciada se convierte en calor, que puede dañar el material de la correa y causar una falla temprana de la misma. La causa más común de falla de las correas es el resbalamiento con el que se pierde energía. Pero el estado de las poleas y su alineación pueden también afectar el desgaste de las correas. Si la polea tiene rebabas o puntos ásperos, la correa se estriará y tendrá una vida de servicio reducida. Si el motor está desalineado, la carga no se distribuirá equitativamente a lo largo de la correa. Como resultado, algunas partes de la correa se desgastarán más rápido que otras y la correa fallará antes de lo debido. Es importante entender que el poder de agarre de la correa en B está relacionado con la tensión de la correa. Si deseamos transferir cierta cantidad de energía sin que la correa resbale, necesitamos dar la cantidad adecuada de tensión a la correa. Supongamos que este motor necesita un total de 210 libras de tensión para transmitir energía sin que la correa resbale. Como hay 3 correas, significa que cada una necesita suministrar 70 libras de tensión. Cuando una de las correas está desgastada y ya no sostiene 70 libras de tensión, falla. Entonces las otras 2 correas solo dan 70 libras de tensión cada una. Como 140 libras no son suficientes para girar la unidad mandada, la correa comienza a resbalar. En esta situación hay 3 formas de obtener las 210 libras necesarias de tensión total. Primero, si está deprisa y desea obtener todo el servicio posible de las correas, simplemente retensione las otras 2. Cada una debe ahora dar 105 libras para compensar la que no sirve, y es posible que no hayan sido diseñadas para cargas extras. Planee un tiempo de parada, pues no durarán mucho. Segundo, puede tener la tentación de añadir una correa nueva a la transmisión,
Pero cuando la correa nueva sin estirarse se tensiona, las correas viejas que se han estirado casi no quedarán apretadas y transmitirán muy poca energía. La correa nueva deberá soportar casi toda la carga. Si usted tensiona la correa nueva, normalmente la transmisión tendrá algo más que 70 libras de tensión total y la correa nueva seguramente se resbalará. Si trata de eliminar el deslizamiento tensionando demasiado, la correa nueva deberá suministrar todas las 210 libras. En cualquiera de los casos, la correa nueva fallará rápidamente y usted deberá volver a empezar. La tercera posibilidad, el cambio de todas las correas, es generalmente la más práctica. Si se reemplazan como un conjunto, todas deberán desgastarse al tiempo, y cada una sostendrá su participación de la carga. A la larga, si se reemplazan todas al tiempo, se puede reducir el número de paradas para reemplazo de correas. Mientras reemplazamos el conjunto de correas de esta transmisión, pondremos mucha atención a las poleas y su alineación. Luego, nos concentraremos en tensionar correctamente las correas. Algunos de los procedimientos que mostraremos pueden ser difíciles de realizar en algunas transmisiones, pero si los puede adaptar a su caso particular, su esfuerzo representará una mayor vida de las correas y menor tiempo de parada. El primer paso antes de cualquier otra cosa, detener la transmisión y bloquearla eléctricamente. Luego, retirar correctamente las correas viejas. Nunca haga palancas en ellas con un destornillador que puede resbalar y herirlo. Mejor acorte la distancia entre las poleas hasta que las correas salgan fácilmente con la mano. Como dijimos, es importante que las poleas estén en buena forma. Revise si la ranura de la polea tiene rebabas u otros desperfectos que puedan dañar la correa. Con un calibrador, revise el desgaste de la polea. Para asegurarse que la ranura no se ha acombado y no deja que la correa se deslice, siga las recomendaciones del fabricante de cuánto desgaste es aceptable y cuándo debe reemplazarse la polea. Asegúrese totalmente al reemplazar una polea que ésta es idéntica a la vieja. No todas se parecen. Lo anterior es especialmente cierto con las poleas de alta velocidad. Las poleas de alta velocidad se fabrican y balancean en forma especial. Si se usa una polea normal para reemplazar una de alta velocidad, puede romperse y disparar pedazos de metal en todas las direcciones. Como se ve en esta imagen, sucede muy rápido y puede ser fatal. Porque la polea sea nueva, no suponga que está en perfectas condiciones. Revise el interior del cubo de la polea y la ranura en busca de defectos. También, si usa un buje, mire la superficie usada para ver si es suave y no dañará las poleas. Con la llave en su sitio, deslice la polea y el buje a lo largo del eje y coloque la unidad donde parezca que quedará alineada debidamente con el resto de la polea. Si se retiran ambas poleas, siga estas dos reglas generales de colocación de poleas. Primero, las poleas deben pasar por encima del resto de maquinaria y el guardacorreas. Segundo, deben colocarse tan cerca del rodamiento como sea posible para reducir la sobrecarga. Esta se refiere al efecto de palanca sobre el rodamiento si la polea es colocada lejos en el eje. Si duda sobre la colocación, es generalmente más seguro colocar las poleas a lo largo del eje exactamente donde estaban las viejas. Luego, ajuste en forma precisa los prisioneros de montaje. Antes de pasar a alinear la transmisión, miremos la manera de colocar en forma segura las correas adecuadas. Al escoger correa de reemplazo es necesario evitar tres cosas importantes. Primero, no mezcle correas de diferentes diseños en la misma transmisión. Segundo, no cambie un diseño por otro sin consultarlo con su supervisor. Y tercero, no mezcle correas de diferentes fabricantes en la misma transmisión, aunque parezcan del mismo tamaño y diseño. Es más seguro reemplazar las correas desgastadas o dañadas por nuevas con las mismas marcas de identificación. Analicemos algunas diferencias en el diseño y construcción que pueden darse y por qué es tan importante instalar repuestos idénticos. Hay tres diseños de correas comunes: la convencional o clásica, la angosta y la de borde crudo o natural.
La convencional es todavía la más común y tiene tamaños del A al E. La angosta tiene un perfil más grueso que la convencional y una B en su número. Las angostas vienen en tamaños de 3, 5 y 8. Las angostas y las convencionales no son intercambiables. En realidad, la angosta requiere una polea diferente para su uso. Las de borde natural no tienen esta capa protectora en todo su alrededor. En lugar de ello, generalmente tienen una mayor capacidad de carga y se doblan más fácilmente alrededor de las poleas pequeñas. Tienen tamaños que se ajustan tanto a las poleas de correas convencionales o angostas y tienen una X en su número de identificación. Como las correas de borde natural no tienen la capa protectora, pueden resultar afectadas más fácilmente por el medio ambiente en que operan. Una última y muy importante razón para no mezclar diseños de correas o correas fabricadas por diferentes fabricantes es que pueden adquirir diferentes cantidades de tensión. El resultado puede ser que al colocarlas en la misma transmisión, algunas correas pueden sobretensionarse mientras otras se mantienen por debajo de su tensión o distensionadas. Cuando se trata de alinear la transmisión, si es posible, alinee antes de llevar los prisioneros al torque señalado e instalar las correas. En primer lugar, esto le permitirá realizar todos los pequeños ajustes de alineación a una polea en vez de mover el motor y arriesgarse a una alineación más compleja. Segundo, el proceso de alineación es generalmente más fácil si usted no tiene correas que alan contra la polea mientras trata de moverla. Pero en algunas situaciones el motor debe regresar a su posición de operación antes de que la alineación esté demasiado cerca para ser revisada, de modo que debe colocar las correas primero. En este caso, apriete los prisioneros de la polea al torque especificado por el fabricante. Coloque las correas nuevas mientras la distancia al centro se acorta. Puede suceder que aunque se haya acortado la distancia al centro al retirar las correas viejas, tenga todavía que ajustar al motor para deslizar manualmente las correas nuevas y no estiradas por encima de las poleas. Es absolutamente necesario que las correas nuevas no se forcen en el motor utilizando un destornillador ni de ninguna otra forma. Si se colocan a la fuerza, existen muchas posibilidades de que la cuerda de tensión se dañe en el proceso. Las cuerdas tensoras soportan la carga y dan fuerza a la correa. Si la cuerda se daña o se encoge al instalar la correa, esta última pronto quedará inservible. La correa se dobla o voltea debido a las cuerdas tensoras rotas o dañadas. Una de las ventajas del motor en B es que no requiere técnicas de alineación exactas. Lo anterior es bueno porque alinear perfectamente un motor en B puede ser bastante difícil y engañoso, pero vale la pena hacerlo lo mejor posible. Mientras mejor sea la alineación, más durarán sus correas, poleas y rodamientos. Estas son las formas en que un motor en B puede estar desalineado. Generalmente la desalineación será una combinación de ellas. Para corregirla se moverá el motor hacia adelante o hacia atrás. Para corregir esta otra se colocarán laminillas adelante o atrás. Y para esta se girará el motor. Para revisar la alineación coloque un borde recto sobre las caras de las poleas y tan cerca de sus centros como sea posible. El borde recto deberá tocar los dos puntos más exteriores de cada una de las dos poleas. Si no lo hace, mueva el motor en las direcciones apropiadas para que el borde recto quede apropiadamente en las poleas. Repita el procedimiento al otro lado de la manzana. Por ejemplo, si tomó la primera lectura a la derecha del centro, repítala ahora sobre la izquierda. Si el borde recto no toca correctamente las poleas, es necesario intentar otro ajuste. Siga repitiendo el procedimiento, verificando cada lado del centro y ajustando el motor hasta que el borde recto toque correctamente ambos lados de la manzana. Finalmente, gire las poleas media revolución. El borde recto debe mantenerse todavía correctamente alineado. Si no, posiblemente la polea es inestable o incluso un eje está doblado. Cuando usted considere que la transmisión está alineada, apriete los pernos que aseguran el motor. Luego, apriete los prisioneros de las poleas al torque especificado por el fabricante si todavía no lo ha hecho. Ahora estamos listos para abordar el más importante procedimiento para mantener las correas en B. Si no se logra hacer bien, gran parte del esfuerzo hasta este momento se habrá perdido. De lo dicho hasta ahora, se puede deducir que mientras más apretada esté la correa, mejor.
Después de todo, mientras mayor sea la tensión, mayor será el poder de agarre. Desafortunadamente, la tensión de la correa afecta también los rodamientos del motor y del equipo mandado. Al aumentar la tensión de la correa, no solo aumenta el poder de agarre, sino el esfuerzo de los rodamientos. Mientras más se separen los ejes para aumentar la tensión de las correas, más jalarán estas sobre los ejes y en contra de los rodamientos. La correcta tensión de la correa da equilibrio. La correa necesita cierta cantidad de tensión para transferir energía sin resbalarse, pero no demasiada. De lo contrario, el rodamiento no durará. El truco está en aplicar la correcta cantidad de tensión a la correa, ni mucha ni poca. Ya hemos visto dos de los métodos más usados para llegar a la correcta tensión de una correa. Hay muchos más. Algunos funcionan mejor que otros, pero todos dependen de la experiencia. El problema radica en que aún personas con experiencia pueden tener problemas al ajustar sus métodos a las mayores tensiones que deben aplicarse a las correas que hoy se usan, particularmente las correas angostas y de borde natural. Muchos expertos en correas tienen diferentes opiniones sobre la segunda mejor manera de llegar a la tensión correcta, pero están de acuerdo en que la mejor forma es el llamado método de deflexión de fuerza. El método de deflexión de fuerza utiliza fórmulas que relacionan la tensión real de la correa requerida para transmitir una carga con la cantidad de fuerza que se requiere para desviar una correa luego de ser instalada y tensionada. Afortunadamente, la mayoría de los fabricantes ya trabajaron la parte matemática para usted. Necesitará un metro de cinta, una escala de resorte y las instrucciones del fabricante de la correa. Sígalas cuidadosamente y asegúrese que se aplican a su caso particular. Antes de utilizar el método de deflexión o desviación de fuerza y las tablas del fabricante, debe estar seguro de que en su motor se usan la clase y número correcto de correas para evitar la sobrecarga de los rodamientos. Si por cualquier razón no puede utilizar el método de desviación de fuerza, consulte directamente al fabricante el método apropiado para tensionar su motor. Cuando usted puede usar el método de desviación de fuerza, el procedimiento seguirá usualmente este patrón general. Primero, aplique una cantidad preliminar de tensión. Una buena regla es aplicar tensión suficiente para que la correa, al golpearla con la mano o empujarla con el pulgar, se siente viva, es decir, resorta. Luego, mida la longitud de apertura de la correa, la distancia entre los puntos donde la correa hace primer contacto con cada polea. Mida a la pulgada más cercana, de modo que no se preocupe de encontrar los puntos exactos de contacto. Ahora usaremos la longitud de apertura para encontrar qué tanto desviaremos la correa para obtener la tensión correcta. Usando una escala de resorte, aplique suficiente fuerza en el centro de una correa para desviarla un 64avo de pulgada por cada pulgada de apertura de la correa. Si la apertura de la correa fue de 32 pulgadas de longitud, mueva con la escala de resorte la correa 32 64avos o media pulgada hacia abajo. Lea en la escala la cantidad de fuerza que se necesita. Compare luego la lectura con las sugeridas por el fabricante. Como ve, la tabla a menudo indicará un rango dentro del cual estará su lectura. Cambiando la distancia entre las poleas, ajuste la tensión hasta que esté entre los valores dados por el fabricante. Dependiendo de la colocación del motor, puede ser necesario ajustar un perno de montaje del motor. Pero si necesita aflojar pernos de la base del motor para aplicar tensión a las correas, el trabajo será más difícil, pues la red tensionada afecta la alineación. No interesa qué método de montaje utilice. Una vez se ha obtenido la tensión correcta, revise por última vez la alineación. Cuando se encuentre satisfecho con la alineación y la tensión de la correa, recuerde reemplazar la guarda de la correa antes de prender el motor. Ya inspeccionadas las poleas, alineado el motor y debidamente tensionadas las correas, la mayor parte del trabajo está listo, pero no acabado. Una vez colocadas y bajo carga, las correas se estirarán y se reducirá la tensión. Si el motor en B debe realizar su trabajo sin desperdiciar energía y correas, no solo debe aplicarse la tensión adecuada, sino que debe mantenerse. Las correas se estirarán más en las primeras horas de operación. Escuche en busca de chillido de la correa. Si chirrean, se están resbalando pues están demasiado flojas.
detenga el motor, bloquéelo y apriete las correas. No use aditivo para que no chillen. El aditivo puede dañar el material de las correas sin resolver el problema. Las correas que se deslizan necesitan ser templadas, no revestidas con aditivo. Luego de 24 horas, revise la tensión con mayor exactitud y vuelva a tensionar el motor si es necesario. Revise la tensión otra vez 72 horas después de estar operando. Es buena idea revisar ocasionalmente después. La correa puede estar hasta 3% más estirada luego de un periodo de 72 horas. Veamos, antes de terminar, cómo podemos localizar fallas en un motor que desgasta muy rápidamente las correas. Si tiene muchos problemas con correas que se voltean, hay dos posibles causas para esto. Primero, que alguien haya cambiado los requerimientos de correas sin añadir más correas para que soporten la carga adicional. Las cargas súbitas pueden hacer que las correas se volteen cuando no son suficientes para dar al motor la tensión necesaria. Si sospecha esta situación, póngase en contacto con su supervisor o el fabricante de la correa y revise de nuevo el diseño del motor. De hecho, el mantenimiento inadecuado es a menudo responsable de problemas en las correas. Ya vimos que al palanquear una correa puede voltearse. Revise las correas para ver si hay alguna evidencia de esto, como estrías, y busque qué está causando el problema. El estado de la correa puede indicarle lo que ha tenido que hacer esta correa. Si está seca, agrietada y quebradiza, ha funcionado muy caliente. El calor puede acabar el material de la correa. Si la correa se ha deslizado, se verá vidriosa a lo largo de sus bordes. Asegúrese de que en el motor se mantiene la tensión correcta. Si no lo puede lograr, haga revisar el diseño del motor. Si la correa se ve pegajosa, ha estado en contacto con aceite o alguien le ha colocado aditivo. Ambos materiales, el aceite y el aditivo, pueden acabar con la capa protectora de la correa. Finalmente, si la correa está molida o muestra un desgaste desigual a lo largo de su superficie, hay dos posibles causas. Puede estar cayendo al motor material que estría las correas, o las poleas pueden encontrarse en mal estado o desalineadas. La correa en B ha sido instrumento de trabajo en la industria por más de medio siglo, y se han gastado bastante tiempo y esfuerzos para irla mejorando. Pero está de su parte el asignar el tiempo y los esfuerzos para mantener las correas en B. De lo contrario, las mejoras no servirán de nada. Son importantes para prolongar la vida de las correas, la alineación del motor y la condición de las poleas. Utilice en el motor las correas apropiadas. Aplique y mantenga la tensión correcta en la correa. La tensión de las correas puede afectar el desempeño de las correas en B más que cualquier otra cosa. Soy Dave Brown de Teletrain.